nuevamente en Hablemos Hoy, el programa de conversación político, social, donde podemos debatir, donde podemos dialogar sobre los temas país aquí en UCB Televisión. Y estamos hoy en día en el Congreso Nacional para todo el país y vamos a abordar una realidad política emergente para algunos. Para otros pueden significar el perfil de lo que también va a traducirse en una nueva derecha en Chile. Un partido político futuro, un movimiento actualmente. Nos referimos a amplitud, el concepto de amplitud. Y vamos a hacer algo bastante inédito. Vamos a entrevistar a 3 de esos protagonistas vinculados a amplitud al unísono, al mismo tiempo. Y vaya, y estamos junto a ellos. Pedro Brown, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Carla Rubilar. No, muchas gracias. Joaquín Godoy, muchas gracias. Muchas gracias a usted, por recibirnos. Y bueno, ha sido una semana, la verdad, con mucho movimiento telúrico, que ha generado también efectos en lo político. Como primer aspecto, agradecerles obviamente la conversación y también consultarles cómo han visto ustedes, que en su momento fueron muy críticos también de lo que significó la respuesta del Estado, representado también en la figura del gobierno de Michelle Bachelet el 2010, en torno a esa noche para algunos donde no solo se generó un tsunami, no solo hubo un terremoto, sino hubo una incapacidad del Estado por responder ante tamaño evento. ¿Qué está pasando ahora? ¿Esta es la vuelta revancha de Michelle Bachelet? ¿Cómo han visto la respuesta luego de lo que significa, por supuesto, un episodio muy lamentable para Chile? Bueno, lo primero, obviamente, lamentar lo que ha ocurrido, lamentar las víctimas, todas aquellas personas que han resultado heridas, que han tenido pérdidas, pero claramente había un cambio diametral, o sea, había un aprendizaje por parte del gobierno, evidentemente, y la reacción que vimos ayer es diametralmente opuesta a lo que ocurrió hace 4 años atrás, prácticamente. La verdad sea dicha, hoy día hay un Estado preparado, donde hay protocolos que se cumplen, donde cada uno de los actores a nivel de gobierno cumplió con su rol. No se superpusieron los niveles de mando, se tomaron decisiones de manera oportuna, se sacó a las Fuerzas Armadas sin ningún trauma a la calle a cumplir con un rol de protección, de ayuda, de colaboración con la ciudadanía en un momento difícil, que evidentemente hace 4 años fue una situación casi forzosa que tuvo que lograrse. Y eso yo creo que habla de una sociedad que también ha evolucionado y un país que ha dejado algunos traumas y algunas trancas atrás, que yo creo que es sumamente importante para poder enfrentar de buena manera una emergencia. Pero yo creo que fundamentalmente aquí hay una ciudadanía también que está mucho más empoderada y instruida para enfrentar una emergencia como esta. Y eso es producto de un trabajo que se ha hecho en los últimos 4 años, que evidentemente en el gobierno del presidente Piñera se llevó adelante la mejora de los protocolos, la mejora de la infraestructura y también algo relevante, que en su momento fue sumamente criticado por algunos. Recordamos por ahí hoy día algunos Twitter del diputado Hugo Gutiérrez, que decía que el gobierno hacía parafernalia en horario prime para hacer evacuaciones de Iquique. Y vaya que 2 años después tenemos una evacuación real. En su distrito y en horario prime, nuevamente. Por lo tanto, creo que ese tipo de cosas son las que al final hacen que la ciudadanía esté consciente de que vivimos en un país con todo tipo de inclemencias y fenómenos naturales que todos los días, que en cualquier minuto y todos los días nos pueden afectar. Por lo tanto, cuando tenemos a la ciudadanía preparada y al Estado con los recursos y con los protocolos adecuados, evidentemente que tenemos una situación completamente diferente a la vivida el 27 de febrero. Carla, en esto que ha sido, por supuesto, el comentario durante las últimas horas, ¿cuánto hay de respuesta del actual gobierno, a juicio tuyo, y cuánto es lo que quedó montado, preparado y trabajado del gobierno anterior? Creo que si hubo algo a lo que el presidente Piñera le puso el corazón fue a efectivamente modernizar la ONEMI, generar protocolo, entregar recursos. Veíamos a Sismología de la Universidad de Chile, como decía, cómo había cambiado esto ahora que el Estado estaba entregando los recursos que eran necesarios. Y por tanto yo creo que efectivamente esto es parte del legado del presidente Piñera y eso ojalá lo pudieran reconocer los que son del gobierno hoy día, así como nosotros reconocemos, por ejemplo, cosas muy buenas, como que la presidenta Bachelet haya dejado al director de la ONEMI, que venía del gobierno del presidente Piñera y que claramente fue el que instauró todo el cambio de protocolo y toda la modernización de la ONEMI. Esa es una muy buena decisión. Probablemente que él estuviera liderando significó la continuidad, significó efectivamente generar los protocolos necesarios, inmediatamente se evacuó
Además, todos los ensayos, toda la información que se había entregado, yo tengo amigos en Arica, en Iquique, que llamé inmediatamente, todos sabían inmediatamente que al sonar la sirena tenían que evacuar el punto de encuentro si estaban separados de su familia, es decir, educación. De esta materia había mucho más de la que existía hace 4 años atrás y por lo tanto yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos como país de que esta elección del 27F se fue aprendiendo efectivamente, como decía Pedro, la presidenta no fue a la ONEMI, sino que se fue a la Moneda, desde ahí dirigió efectivamente lo que era el comité de emergencia y ese tipo de cosas obviamente hablan de un aprendizaje como país porque sería tremendo y muy doloroso, sobre todo para las familiares de las víctimas del 27F, haber visto que el Estado 4 años después era el mismo y yo me siento muy orgullosa de que el país en esta materia se la entregamos muchísimo mejor que como nos la entregaron a nosotros. ¿Y hay cosas para mejorar, Joaquín? Dentro de lo que ha podido ser una panorámica, claro, de pocas horas, vendrá ya el momento de los balances, pero desde tu particular visión, ¿crees que hay cosas que hay que hincarle el diente de todas maneras? Yo creo que siempre uno puede mejorar, pero a mí una de las cosas que mencionaba Pedro y la Carla que más me impresionó fue que no solamente en el lugar afectado, porque normalmente uno toma esa precaución cuando está en el lugar de los hechos, cuando sentiste el temblor. En Valpo las sirenas funcionaron, salió la escuadra, o sea, el cumplimiento a lo largo del país fue muy distinto a lo que estábamos acostumbrados. En muy poco tiempo se logró hacer un cambio cultural súper relevante, porque era al revés, y a mí me pasó, yo te voy a contar una experiencia personal, a mí me tocó vivir el terremoto anterior muy cerca de Valparaíso. Yo ni siquiera me levanté de la cama, porque quizás no fue tan fuerte en ese lugar, pero hoy tenía total conciencia que estaba en el Cerro Yungay en Valparaíso, que era una de las áreas protegidas en caso de tsunami. O sea, el cambio cultural de todos nosotros fue realmente importante. Yo creo que ese es uno de los cambios importantes. Y, no sé, siempre hay más recursos, siempre hay mejor tecnología, yo creo que muchas cosas podemos mejorar. Pero ojalá aprendiéramos no solamente para el tema de terremotos, sino que aprendiéramos que cuando un gobierno hace bien las cosas, hay que seguir la línea. Y yo creo que en eso la presidenta dio cátedra importante. Hay una política de Estado, sin lugar a dudas. Y Joaquín Godoy hablaba de cambio cultural. ¿Eso es amplitud también o no? ¿Es un cambio cultural, un cambio a lo que es la concepción política de cierto sector? ¿Ustedes cómo perciben esto? Porque me imagino que llegar a abandonar un partido político de su tradición, un partido político fuerte como es Renovación Nacional, aventurarse en lo que es actualmente un movimiento, no debe ser tan fácil. No es fácil, pero cuando hay convicciones detrás, eso se puede sobrellevar. Porque al final de cuentas nosotros nos dimos cuenta que nuestro espacio dentro de nuestro antiguo partido estaba agotado. Que lo que nosotros creíamos que era bueno para el país no tenía fuerza y no era mayoritario dentro de Renovación Nacional. Y vimos y nos dimos cuenta, y que podemos constatar siempre, que esa idea y ese proyecto político sí tiene mucha fuerza en la ciudadanía en general. Entonces vemos una centro-derecha que está absolutamente acorralada a la derecha, que me parece legítimo que los partidos tradicionales tengan una cierta posición y tomen una línea política determinada. Pero eso no significa que la centro-derecha no pueda ampliarse más allá y buscar no solamente recuperar un electorado que fue capaz de cautivar la candidatura del expresidente Piñera, sino que también poder quizás traspasar fronteras un poco más allá, viendo que de alguna forma la nueva mayoría también se empieza a acorralar hacia la izquierda y genera un centro político que hoy día está completamente huérfano. Y nosotros vemos no solamente en la idea, sino también en la forma de hacer política, que hay una oportunidad tremenda. Ahora, ¿Puedo meter una cuchara ahí? Pero por favor, aquí la idea es que se meta, por favor. Me preguntaste lo del cambio cultural. ¿Sí? Y la Alianza nunca entendió que la UDI y Renovación tenían que actuar con complicidad, tenían que no sorprenderse. Y Pedro, que es nuestro jefe de bancada, institucionalizó una reunión los días lunes, que es una cuestión inédita. Felipe Ward decía que hace 24 años que no había una reunión de esas características. Y yo creo que ese fue un aporte de amplitud súper importante, el institucionalizar una manera de entendernos como alianza que no existía. Y nosotros queremos avanzar ahora, hacer otro cambio cultural, que es atraer a la derecha mucho más al centro. Si nosotros lo que representamos es el centro liberal,
Eso es lo que somos, eso es lo que, ese espacio del que queremos abrir para todos los chilenos, esa es la meta que tiene Amplitud. Pero RN, la UDI han señalado, van a tratar de juntarse más, de reunirse, de generar una serie de proyectos probablemente más en común. Ante esos anuncios que se han conocido también durante esta semana en diversos medios y por diversos actores involucrados de estos partidos, ¿ustedes no consideran que empiezan a quedar un poco aislados? Se ha hablado también de la posibilidad de la fusión con Evópoli, por ejemplo. O sea, la verdad es que, para ser súper honesto, hemos recibido súper buena disposición de la UDI, tanto así que incluso de algunos conflictos que a veces se generan por parte de Renovación Nacional, ha sido muchas veces la UDI la que dice, oye, por favor, aprendamos de las lecciones del pasado, y es parte de lo que está haciendo Amplitud. Nosotros no queremos pelear con Renovación Nacional. Muy por el contrario, nos cansamos de seguir peleando dentro de Renovación Nacional. Nosotros queríamos que las conversaciones fueran constructivas, fueran de debate de ideas, de los proyectos que el país necesita, y no de tal o cual persona, o si uno era de tal o cual facción dentro de Renovación Nacional. Entonces, la verdad es que hoy día lo que está tratando de construir Amplitud es una derecha muchísimo más unida, muchísimo más amplia, como dice nuestro nombre, con ideas que hoy día no estaban en el tapete y que nosotros estamos dándole domicilio político a muchas personas. Y cuando tú también hablabas de cambio cultural, y como lo decía Pedro y Joaquín, yo siento que el cambio cultural llegó. Si uno empieza a preguntarle a la gente nuestra, a la gente que se define de centro derecha, qué opina de la reforma tributaria, qué opina del matrimonio homosexual, qué opina del aborto terapéutico, se va a encontrar con que las cúpulas y la gente nuestra tienen una distancia que es enorme. Y eso es parte de lo que a nosotros nos dio en su momento una gran angustia, digamos. ¿Cómo puede ser de que haya mucha gente que se define de centro derecha, que siente que sus ideas más liberales no están representadas y que por lo tanto o no participa o no vota? Nosotros creíamos que algo había que hacer y ahí salimos. Es un desafío súper interesante y ha sido muy motivador. Pero lo que tú decías de sentirse un poco acorralado, para nada, nosotros vamos a seguir trabajando en busca de generar cierta unidad, de poder trabajar en conjunto. Obviamente que van a haber diferencias, ¿sí? En ciertas materias donde a veces uno se trata de poner tareas imposibles de ponerse de acuerdo. No hay acuerdo dentro de la UDI, no hay acuerdo dentro de RN, mucho menos va a haber un acuerdo dentro de la alianza. Pero muy bien lo decía hoy día en un diario de la tarde Javier Macaya, diputado de la UDI, que decía, no entiendo la actitud que a veces toma Renovación Nacional de querer sacar de la alianza a Amplitud. Cada vez que hacemos eso, nos acorralamos y nos achicamos, y cuando nos achicamos es malo para el sector. Es lo que él planteaba. Y decía, al final de cuentas, dejemos ciertas odiosidades, dejemos ciertas pequeñeces de lado y vayamos por el objetivo grande. Y el objetivo grande es poder solidificar y construir bases sólidas para una alianza que tenga proyección en el largo plazo. Y cuando ustedes han escuchado ya reiteradamente la crítica, que servitud, que plataforma para piñeritud, etcétera. Fome. Pero ¿no hay un poco de eso desde el punto de vista que ustedes también están observando en el expresidente Piñera una posibilidad de una figura política fuerte para atraer el día de mañana y generar también una plataforma electoral competitiva? Eso también es la política. ¿Sabes lo que pasa, Claudio? Que para nosotros tomamos una decisión de vida en esto, donde sacrificamos toda nuestra comodidad. Pues lo más probable es que si seguíamos en Renovación nos pudiéramos reelegir. Hoy día eso es lo que está en la primera duda. Es una locura. ¿Ah? Los políticos normalmente lo que quieren es estar tranquilitos y poder reelegirse. Nosotros hicimos todo lo contrario. ¿Pero por qué hicimos todo lo contrario? Porque queríamos crear una institucionalidad que permitiera que la gente que tiene pensamiento liberal pueda tener el espacio para poder no solamente discutirlo, sino que para poder representarlo en nuestra sociedad. Ese es el quid, es lo que a nosotros nos mueve. Nosotros nos da lo mismo que es lo que pase con la Carla, conmigo, con Pedro. Lo que queremos es que cuando nosotros no estemos, dé lo mismo, porque va a haber una institución. Entonces, cuando uno ve cómo se mueven otros políticos o ve cómo se mueven otros partidos, uno se da cuenta que no hay la misma voluntad, que lo que hay es más bien un caudillismo o utilizar la institucionalidad para un beneficio personal. Nosotros estamos en lo contrario, en abrir ese espacio para la gente que piensa de esa manera. Es que ahí, para meter la cuchara, sí, es la lógica esta de los caudillismos que dice Paco, y de pensar que todo está detrás de una persona, de un liderazgo. Esa es la lógica de la política antigua. Chile cambió, Chile quiere proyectos colectivos, donde estén las ideas por delante y de ahí surjan los liderazgos. Claro. Lo que pasa con esto es que sinceremos las cosas. Dentro de RN hoy día la figura del presidente Piñera no es muy querida. Es así, la cúpula del partido. Y ven que ellos tienen dos liderazgos potenciales pensando en 4 años más en la elección presidencial. Y esos son los 2 senadores por Santiago.
Exacto. Y ellos tienen esa aspiración. O Sandón a la mano. Exactamente. Y ellos lo que quieren es sacar de carrera lo antes posible A Piñera. a Piñera. Es tan simple como eso, pero eso es la lógica de los caudillos. Y el partido está detrás de la lógica de los caudillos. Nosotros decimos, oiga, si no es tiempo hoy día estar hablando de candidatos presidenciales. Estamos partiendo un gobierno, no fue re mal en las elecciones, en todo sentido. Lo que hay que hacer es volver a construir un proyecto político de largo plazo. Y de ahí surgirán los liderazgos. Si es uno u otro, bueno, ya veremos a quién se apoya, habrá un sistema de primaria, pero esa es otra historia. Si nosotros pretendemos construir proyectos políticos detrás de un liderazgo, que no sabemos ni siquiera si va a volar de aquí a 3 años más. Porque los 2 senadores podrán haber ganado elecciones sumamente emblemáticas, pero no sabemos si van a tener liderazgo en 3 años más como para una presidencial. Entonces pensar en matar a los otros liderazgos con este tipo de descalificaciones y montar todo este tipo al final son mentiras. Esto de que él está detrás de nosotros, que Sebastián Piñera financia Amplitud, son absolutamente falsos. Nosotros no hemos tenido ni siquiera una conversación con él, no hemos tomado un café. Entonces, la verdad es que hay que terminar con esa lógica destructiva y empezar a construir un poquito más. Y en esta sinceridad Así, en el al diálogo, hueso. como tiene que ser. Cuando ustedes seguramente han escuchado, bueno, ellos formaron parte de una juventud, de un partido que recibieron mucho apoyo político, supuestamente económico, ¿no? Eso también quiero que me lo puedan aclarar, de una persona como Carlos Larraín. Y ahora, Que Carlos Larraín no puso por nunca ejemplo, en mira, ahí está la respuesta. ¿Es así? ¿Y cuál es la mirada de ustedes sobre lo que significó la gestión política de Carlos Larraín? ¿Él tiene toda la culpa o no en este abandono? ¿Hay cuestiones más profundas? La están señalando, pero finalmente siempre hay un detonante. ¿Ese detonante se llamó Carlos Larraín, por ejemplo? Sí, yo creo que Carlos Larraín en su forma de liderazgo bastante autoritario y que se convertían en enemigos personales quienes opinaban diferente en temas políticos, obviamente que contribuye, pero tampoco uno puede decir que esto es Carlos Larraín y que si uno saca a Carlos Larraín entonces esto se soluciona, no, eso sería mentir. Pero el problema, yo diría, en Renovación Nacional es que nosotros, por lo menos cuando entramos a un partido donde convivían las ideas liberal y conservadora. Ese era el plus de Renovación Nacional, era de lo que nos jactábamos todos nosotros en las entrevistas. Yo estoy en un partido abierto, tolerante, donde se discuten todos los temas, yo puedo conversar con cualquier persona. Y eso fue perdiendo en el camino y se fue transformando efectivamente en un problema. Cada vez que uno discrepaba, era un disidente, era un conflictivo, era un díscolo, y en vez de ayudar, era un problema. Entonces, finalmente nosotros, y Pedro lo decía muy bien al inicio, sentimos que nuestro tiempo de Renovación Nacional se acabó, que no era desde ahí de donde íbamos a poder construir esta centro derecha liberal, moderna, social, a la que aspiramos desde Amplitud, y tomamos una decisión que no fue fácil, que fue muy dolorosa. El partido, nosotros lo queríamos muchísimo. Joaquín fue presidente de la Juventud de Renovación Nacional, efectivamente toda una vida, yo desde la juventud muy pequeña también, y fue difícil, fue dolorosa, pero también nosotros sentíamos que era necesario. Uno en política tiene que estar, a nuestro juicio, por convicción y para hacer lo que cree correcto. De lo contrario, para estar cobrando un cheque a fin de mes y para recibir un sueldo, para poder vivir, claro, tal vez a otros esa es la motivación que tienen para estar, pero para nosotros es hacer lo que realmente creemos. Y Carlos Larraín tiene sus cosas, sus temas, pero nosotros la verdad es que hemos tratado como de dar vuelta a la página y de verdad porque hemos escuchado a la gente, o sea, las personas nos dicen en la calle, dejen de pelear. Yo la verdad es que a veces cuando hay tanto ataque a mí me impresiona porque es como que estuvieran viviendo en una burbuja. Si la gente a nosotros nos dice en la calle, ¿hasta cuándo dejen de pelear? Gente que puede ser ultra conservadora, que puede discrepar enormemente en miles de temas con nosotros, pero que lo único que quiere es que nos centremos a trabajar juntos y que claro, si tenemos divergencias, listo, y la superamos y sigamos avanzando. Entonces, a veces uno se pregunta ¿en qué mundo vivía? Y ahí uno se explica también por qué perdimos la elección como la perdimos. Ahora, cuando surgen... Va a darle la cuenta de las lucas. Porque esto es feo. Sí, Mira, esto es muy feo. Pero ¿no? me imagino que ustedes lo han escuchado. Pero mira, sí, es una sí, crítica esto es muy que se feo, escucha en pero los pasillos de muchos lados. hagámonos cargo. Yo le he reportado a Renovación Nacional en mis últimas 3 elecciones 60 millones de pesos. Renovación Nacional me aportó a mí en mis campañas 4 millones de pesos. Que la gente que está Ahí en la está la casa, proporcionalidad. 56 palitroques, se llevó Carlitos Larraín para convencer a gente que tenía que votar por él cuando era candidato a la presidencia de Renovación, y a mí me pasó 4 palitos. Entonces, este mito, yo en Valparaíso tengo 3.000 militantes, de los cuales 200 son activos. Y saqué en la última elección más de 30.000. Entonces, hagamos la matemática simple. Nosotros no somos electos por Renovación Nacional. Renovación Nacional y los partidos son dueños de cupo. Y creen que porque son dueños de cupo pueden
hacer lo que quieran con sus parlamentarios. Y sus parlamentarios representan a la gente que los elige. Eso es lo que nosotros, Pedro, la Carla y yo defendemos, y la Lili y toda la gente que está en Amplitud defiende con convicción, Claudio. Entonces, hay una diferencia respecto de cuáles son las motivaciones para estar en política entre lo que era lamentablemente la cúpula de nuestro partido. Por eso, Carlos Larraín representa lamentablemente las cosas malas. El poco diálogo o el diálogo inexistente, el poner arriba de la mesa el aporte económico, una serie de cosas que son feas dentro de la política. Él no representa porque, por último, si él hubiera dicho, mire, yo soy conservador, voy a poner las ideas conservadoras arriba de la mesa, yo lo hubiera respetado. Pues está en su derecho. Obvio. Pero ¿qué ideología tenía Renovación? Ninguna. Si no puso una idea arriba de la mesa. Si eso es lo dramático. Cuando tú haces el checklist del aporte de Carlos Larraín, lo que yo veo es gente que ha migrado de su partido por la intolerancia. Entonces, al revés de la milanesa. Él debiera habernos dicho desde el minuto 1, ¿saben qué va? Bueno, ok, que les vaya bien. ¿Pero qué hizo? No solamente nos amenazó, sino que nos trató de dar de todas las maneras. Entonces, yo, perdón que sea tan sincero, pero de eso se trata. que es muy molesto y incómodo tener que dar estas explicaciones Sí, es duro. de lata. Sí. Una lata. Una lata. Pero para que la gente lo sepa, o sea, el aporte de Renovación en nuestras campañas, yo aporté 60, la Carla aportó más, lleva 3 periodos y saca más votos que yo. Y Pedro, tener un diputado donde nacieron los prisioneros, pues, compadre, no es cualquier Donde está la cosa. alcaldesa comunista. No es cualquier cosa. Sí, Entonces, Hablando de los comunistas, no, pero hay, sí, un sí, tema ahí, claro. hay un tema ahí de que se confunde, claro. Evidentemente que los partidos ayudan, son una plataforma, tienen los cupos, tienen la organización en muchas cosas, pero claramente es la suma de muchos factores que alguien resulte electo. En los distritos nuestros, a Renovación Nacional le iba muy mal, lo cual no significa que nosotros salimos única y exclusivamente por nosotros, sino que también hubo un apoyo, efectivamente, pero hicimos una mejora sustancial a lo que Renovación Nacional históricamente tenía ahí. Y eso se demuestra que en otros distritos donde había candidatos que eran caras visibles de la mesa, que uno podría decir, bueno, aquí está todo el poderío de Renovación Nacional, bueno, distritos donde no había habido doblaje nunca, fueron doblados. Fueron doblados. O sacaron un vicepresidente por ahí que sacó un 2% de los votos. Entonces, tú dices, pongo la marca Renovación Nacional y sacó un 2%. Vicepresidente del partido. Entonces, claro, no hagamos caricaturas, no pongamos las cosas en blanco-negro, porque la vida no es blanco-negro. Y tiene matices, miles de matices. Y disculpa, antes hablaban también de la figura del Partido Comunista, un Partido Comunista que ha ido creciendo en la Cámara Baja, donde ustedes han venido trabajando durante los últimos años, y donde esta semana hubo un homenaje a Jaime Guzmán y donde Camila Vallejo no se para. Y todo el resto de los parlamentarios se para, tiene una actitud respetuosa. Ella, en todo caso, está sentada, no emite ningún tipo de ruido, nada. Pero para algunos eso significó quizá un traspasar ciertas reglas de convivencia mínimas, más allá de las diferencias ideológicas. ¿Ustedes lo ven de esa forma o lo ven como un hecho que ni siquiera resiste análisis? ¿Cómo lo aprecian? ¿Ustedes que estuvieron ahí o que me imagino también lo han sentido de alguna u otra forma? es como, ¿sabéis lo que es difícil de entender, Claudio? Es como no solidarizar con el dolor de una familia que pierde a un ser querido, independiente de qué color político sea. Claro, y en eso Es raro. en eso da exactamente lo mismo si la actitud es sentarse o irse de la sala. Yo creo que cuando uno está en la sala y hay un minuto de silencio, lo único que corresponde es darle el respeto. O sea, hay una persona que murió, más allá de cuál haya sido su ideología, cuál haya sido su aporte o no aporte al país. Hay una persona que murió, hay una familia y un momento de dolor que se recuerda, punto. Yo creo que entrar más allá es tratar de enredar las cosas demasiado. Ahora, ¿Hablan? yo igual, si a uno se va como lo político, Sí. neto, claro, uno puede entender que ella tenga grandes diferencias con Jaime Guzmán, que la ideología, que la dictadura, pero Jaime Guzmán en ese minuto de silencio, a mi juicio, representa más que Jaime Guzmán o haber trabajado con Pinochet, representa un senador en ejercicio asesinado en democracia. Eso es lo que a mí me complica. Porque nadie va a pensar de que Camila Vallejo tiene que salir a decir que Jaime Guzmán era el tremendo hombre en Chile y el legado de Jaime Guzmán y el estadista. No, si uno lo entiende perfectamente. Pero uno ahí se para en la Cámara de Diputados como diputado frente a un senador, al único senador asesinado en democracia. Esa cuestión, no haber tenido la altura para ver eso, es lo que a uno extraña de las figuras más potentes que se supone va a tener el Partido Comunista. Sí,
es pequeño. Y para Amplitud, no sé si lo han conversado, o por lo menos para la mirada de Joaquín Godoy, ¿qué representa hoy día desde Amplitud, desde la mirada personal de un integrante de Amplitud, en este caso tu figura? Camila Vallejo. No, Augusto Pinochet. Esta es la representación o la encarnación de todos los principios que van en contra de lo que nosotros creemos. Que Amplitud cree en la democracia, Amplitud cree en la libertad de expresión, Amplitud cree en la participación de los chilenos en elegir a quienes designan y comandan nuestro país. Amplitud cree en los derechos humanos, Amplitud respeta las diferencias de las personas. Y todas esas cosas son cosas que Pinochet no respetó. Entonces, y yo te quiero agregar una cosa más que siento, me pueden estar faltando muchas cosas, pero quiero agregar una cosa más que por lo menos yo he vivido mucho en Valparaíso. Para nosotros la Armada es muy importante en Valpo. Valpo se hubiera caído a pedazos si no hubiera estado la Armada, porque no solamente ha mantenido la ciudad, sino que hay mucho trajín y mucha gente que vive acá que es de la Armada. Y Pinochet también puso en entredicho, desde un punto de vista humano, democrático, y del respeto y de la defensa del ciudadano a las Fuerzas Armadas. Y ese es un karma con lo que han tenido que cargar mucho. Y eso es algo que a mí, en lo personal, yo sé que a mis compañeros de Amplitud también, es un dolor enorme. Uno ve gente que le tocó vivir lo ex-conscripto, uno ve gente que hoy día está pagando por órdenes que venían desde arriba, que no tenían la responsabilidad que pudieron haber tenido otros, que no están siendo ni siquiera juzgados. Y ni siquiera te voy a hablar de lo económico. ¿Sabes por qué? Porque la gente confunde o cree que uno intenta justificar una cosa con la otra. Es injustificable bajo ninguna condición para nosotros una dictadura militar, ni de nadie. Lo pusimos en la declaración. Es algo de la esencia, o sea, si tú me preguntas, es algo de la esencia y del corazón de Amplitud. Y lo terrible es que todavía cosas que, o sea, una de las cosas que nosotros queremos romper es que las uniones en política sean por la ideología y no porque estuviste o creen algunos que uno está en un lado o en otro respecto a la dictadura militar. ¿Qué diferencia tiene con nosotros Velasco? Ninguna. Desde lo político, ninguna. Pero él ha señalado diferencias desde su mirada hacia lo que representan ustedes. La única diferencia que él tiene es que nosotros formamos parte de una coalición. Y la izquierda plantea que esa coalición, o parte de esa coalición, fue soporte de la dictadura militar. Nosotros no es que reneguemos de lo que ocurrió. Nosotros somos de centro derecha, y más bien de centro derecha liberal, por lo que pensamos. Nosotros fuimos los primeros en condenar las violaciones de los derechos humanos. Con la Carla estuvimos sentados cuando muchos de aquí arrancaron porque se veían 100.000 personas en Santiago en el funeral de Pinochet. Y aquí estábamos. Y nosotros estábamos aquí desde temprano con la Carla en la sala. Éramos los únicos 2 diputados de derecha. Los únicos 2. Eso es... De siempre, pues hace Mira, años yo creo ya. que me faltaron un montón de cosas, Pedro, complementa bien. Lo que pasa es que hay una lógica instalada en la política que es inentendible para la ciudadanía en general. Porque el pensar que soy de centro derecha, por lo tanto tengo que defender a rajatabla la dictadura de Pinochet, o soy de izquierda y por lo tanto defiendo la dictadura de Castro, es absurdo. Es absurdo. ¿Por qué yo tengo que hacerme cargo de algo que en definitiva no es bueno y va contra mis principios? Si sea de izquierda, sea de derecha, venga de allá, venga de acá, las violaciones de los derechos humanos se condenan siempre. Siempre. Y no hay balanza que ponerles en esta cuestión. Mira, es que desde ahí surgió las bases para el desarrollo de Chile. Perfecto, ya. Analicemos desde el punto de vista económico. Pero ¿en qué minuto yo puedo poner en la balanza la cosa económica con la vida de las personas? ¿En qué minuto puedo poner el tema económico versus las violaciones de derechos fundamentales, el no respetar la democracia, el no poder tener un sistema donde haya libertad de expresión? No es comparable. Son temas completamente aparte que evidentemente uno puede valorarlo en su propio espectro, como el espectro económico, en su mérito, pero no confundirlo y tratar de hacer una especie de empate que no tiene ningún sentido. Ahora, con esta nueva lógica, entonces van a haber muchos proyectos que ustedes van a aprobar, ¿o no? Que vengan desde la nueva mayoría. ¿Ustedes son de la tesis de que efectivamente aquí empezó la aplanadora, la retroexcavadora o cuanta máquina de construcción o perforación existe? ¿Ustedes están con esa mirada? ¿Lo están sintiendo? ¿Cómo se para ahí Amplitud? O sea, yo creo que la tentación es enorme
para la concertación de aplanadora, retroexcavadora y de todo, digamos, chuzo, pala, lo que sea. Es enorme la tentación. Ahora el tema es si efectivamente se quiere construir un tema que mantenga la estabilidad del país, que efectivamente permita que estos consensos, por ejemplo, Joaquín en la reforma tributaria que ha manifestado como representante de Amplitud toda la disposición al diálogo, es porque estamos súper conscientes desde Amplitud que una reforma que no tenga y que solamente sea aplanadora de los votos, que los tienen, finalmente pueda no tener sustento en un próximo gobierno, pueda generar inestabilidad, pueda bajar la inversión, baje el empleo, solamente por el tema de que sea una cosa que uno no pueda controlar. Nosotros no queremos ese país, nosotros queremos dialogar, efectivamente que no estén los extremos así polarizados, sin tocarse, creemos que hay cosas buenas, nosotros nos hemos definido con domicilio político dentro de la centro-derecha, obviamente somos oposición, lo hemos dicho, que queremos ser una oposición justa, pero también sabemos que hay ideas que pueden venir de la centro-izquierda que pueden ser buenas y que vamos a apoyar, pero también con mucho respeto, cuando las cosas creamos que no van bien, que no son el mejor camino para Chile, lo vamos a decir, no en ataques personales, no con retroexcavadoras, no con metralletas, no con nada, sino que con la fuerza de la idea, porque efectivamente creemos que hay cosas que no van funcionando lo suficientemente bien como nos gustaría. Por ejemplo, en la reforma tributaria nos habría encantado estar 100% de acuerdo con la concertación en la reforma tributaria y aprobarla entera, nos habría encantado, porque eso significaría que habría sido buena para el país. Tenemos discrepancias, las vamos a representar a través de Joaquín, que es nuestro representante, y vamos a tratar de mejorar el proyecto. Esa es la labor de Amplitud. Esa es la lógica de ustedes. Sí. Pero sí, parte de la lógica, que lo dice la Carla implícitamente, es que, mira, primero, no importa dónde vienen los proyectos, no importa dónde vienen, ¿por qué tiene que haber un prejuicio? Claro. Yo nunca he entendido eso. La izquierda está llena de prejuicios. Si lo hacen los privados es espantoso, son unos desgraciados. No puede ser, el mundo cambió. ¿Te puedo complementar? Hugo Gutiérrez votó en contra de la ley de tabaco porque nosotros la votábamos a favor, ¿te acordás? O sea, yo escuchaba a los comunistas compartiendo lo que dice la Carla. Si Melero vota a favor, yo voto en contra. Qué cosa más ridícula. Pedro lo decía de nuevo. ¿Por qué uno tiene que comulgar con ruedas de carreta? ¿Por qué? ¿Por qué la política tiene que ser así de enquilosada? Estamos en otra micro. Y lo que queremos es que nuestra gente entienda esa otra micro. Nos dedicamos durante los últimos 30 años a hablarle al 20% de la sociedad. Y sabéis que cuando se habla de la retroexcavadora y aplanadora y van a pasar máquinas, yo creo que hay una lógica, de nuevo, de la política antigua que tú decís, basta, suficiente de hablar en la lógica de que cuando se impone una mayoría, porque va a llegar un minuto que se va a tener que votar, ¿no es cierto? Se va a discutir, vamos a poner la idea sobre la mesa y se va a tener que votar. Y legítimamente ellos van a votar a favor y nosotros veremos si nos gusta o no nos gusta el proyecto, votaremos a favor o en contra. Pero pensar que porque ellos votan a favor es pasar una aplanadora, esto es democracia. Se discuten los proyectos, pero llega un minuto que van a la sala. Y en la sala se imponen las mayorías y ellos las tienen. Por lo tanto, si quisieran pasar a aplanadora real, estarían hoy día aprobando inmediatamente la reforma tributaria, pero hay una discusión y eso se valora. Pero para que haya una discusión, de parte nuestra, como oposición, tenemos que estar abiertos al diálogo, porque si nosotros empezamos con este discurso, no, nos vamos a oponer, no, es que viene de ellos es malo, no, es que nos van a pasar la aplanadora, bueno, entonces, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Reaccionar. Y la reacción es, efectivamente, ir a votar y que se apruebe como ellos quieran. Nosotros tenemos que estar dispuestos y disponibles al diálogo, porque en la medida que nosotros logremos contribuir con buena idea, con la fuerza de la idea, lo que va a ocurrir es que van a salir proyectos que van a ser de largo plazo y no de corto plazo. Entonces, en definitiva, aquí es de los dos lados. Hay que cambiar el discurso, la forma de entender las cosas y no ponerlas, si viene allá es malo, si es mío es bueno. No, pues. Nos va faltando poco tiempo, así que yo voy a ir personalizando las preguntas bien, y ustedes van a ir Dele respondiendo para que la gente pueda hacer una radiografía, en verdad, de lo que ustedes están pensando, porque este es un escenario político que la verdad que habla probablemente un nuevo clivaje, un nuevo escenario, como ha sucedido en décadas pasadas, y eso es interesante. Entonces, ¿educación gratuita para todos? A ver, nosotros creemos que en algún momento sería ideal tener educación gratuita para todos. Pero la pregunta que hoy día nosotros nos tenemos que hacer es a la gente que está en su casa viendo tu programa. Tenemos nosotros como capacidad de pagarle la educación superior universitaria, que entran los que vienen de colegios particulares habitualmente, a los hijos de los ministros, a los hijos de los parlamentarios, a los hijos de los grandes empresarios de este país, antes de poner inglés en todas las escuelas de los colegios, Renca, Valparaíso, Lo Espejo, antes de tener un computador en cada uno de los asientos,
antes de tener todas esas cosas? Esa es la pregunta que uno se tiene que hacer. Nosotros como Amplitud creemos que antes de equiparar la cancha, de que todos los niños puedan tener igualdad de oportunidades, no importa de dónde nazcan, y tengan la misma educación que un colegio pagado de los más caros de este país, antes de eso, darle la educación gratuita superior a los hijos de los parlamentarios, de los empresarios, no nos parece correcto. Rodrigo Ginspeto, ¿representa el ideario de Amplitud? Yo creo que de todas maneras. De hecho, Rodrigo fue el mayor impulsor de aquellos proyectos que eran más bien liberales dentro